Hola amigas y amigos, en esta ocasión vamos a hablar sobre la desaparición histórica de los fideicomisos, de los privilegios de la Suprema Corte y como dice aquí en su tweet el buen Galván Ochoa, en la junta previa de la Comisión de Hacienda salió a relucir un dato inaudito. Ministros magistrados comen todos los días paté de foie y caviar porque gastan 400 millones de pesos en alimentos cada año. Supuestamente tienen acceso a esa partida más de 1,000 empleados, pero en la práctica solo los machuchones son los beneficiados, no los trabajadores, desde luego, del nivel inferior del escalafón, algunos de los que fueron a protestar a las afueras de San Lázaro. La señora X, que se dice ser de izquierda, no lo es porque en una entrevista, bueno, en la salida de la Cámara de Senadores, la abordaron y dijo que ella está a favor de que los jueces y magistrados tengan esos privilegios porque los quiere bien pagados. Y si le preguntas a Claudia, va a opinar igual que tú y que yo, que desaparezcan los privilegios. Por eso el país está polarizado, claro que sí, o politizado, como dice Obrador. Unos a favor de los privilegios y la mayoría en contra. Vamos a ver al gran Epimeno Ibarra poner en su lugar a Ciro Gómez, que defiende a los privilegios de los magistrados. Críticamente, el papel que la Corte, que el Poder Judicial ha jugado en la descomposición del país y qué papel le toca jugar en una nueva etapa. Eso no lo hicieron y pienso yo que le fallaron al propio Poder Judicial, a quienes trabajan en el Poder Judicial, y le fallaron sobre todo al país y al pueblo de México. ¿Qué tendrían que haber hecho? Haber revisado a fondo la estructura del Poder Judicial y en lugar de atrincherarse en la defensa de privilegios y canonjías, haber establecido una ruta de transformación, de saneamiento, de mejora del Poder Judicial. Y esto que hablo lo digo en función de la experiencia de miles de personas, de decenas de miles de personas. Que su experiencia no siempre es con el Poder Judicial o no solo con el Poder Judicial. Cuando revisas las encuestas que se han hecho sobre el tema, el primer contacto no es el Poder Judicial, es el Ministerio Público. Y de ahí se da la confusión. Todo el aparato. Pero empieza en el Ministerio Público. Todas las encuestas lo marcan. Mucho más la crítica, el descontento con el Ministerio Público que ya con un juzgador, que también lo hay. Que también lo hay, también lo hay. Pero todo ese proceso empieza en el Ministerio Público, que es donde topa en primera instancia la gente, y como dices tú, sobre todo la gente de menos recursos que no viene acompañada de un buen abogado y a veces ni siquiera de un abogado. Pero es suma. Sí. Te enfrentas con un aparato de procuración de justicia deficiente, corrupto, inclinado siempre hacia el poder, que integra mal los expedientes, y luego te enfrentas con un aparato de impartición y administración de justicia que adolece de los mismos males. ¿Cuál es la consecuencia? Que una gente que necesita justicia pronta y verdadera no la obtiene porque la justicia tiene precio, porque se inclina hacia el poder. Y digo que hay muchos jueces, magistrados y ministros que son honestos, que son patriotas, y a ellos los llamo a emprender la tarea de transformación del Poder Judicial. Nadie puede ser ajeno al hecho de que las instituciones se pudrieron en México y que es necesario reformarlas, y es necesario sanearlas, y es necesario limpiarlas y garantizar su operación. Pues por lo visto eso no ocurrió en el Poder Judicial. Eso no ocurrió. En estos 5 años. En estos 5 años. No ha ocurrido o no está ocurriendo en estos 5 años. Ya son 5 años. Ya son 5 años. Gobierno. Pero esa fue la tarea que quiso emprender Saldívar. Habló varias veces de eso. Dijo que al dejar el cargo que lo que dejaba pendiente era la reforma del Poder Judicial. Reforma que sí llevó a cabo. Con todo respeto, señor, él hizo la reforma. Bueno, hizo una reforma que me parece no fue suficiente. Él dice que sí, ¿eh? Conste que aquí Germán ¿Qué? Martínez se lo dijo y se lo reclamaba y se molestaba el ministro presidente, que era insuficiente, y se molestaba el ministro Y presidente. él nos dijo aquí en más de una Los ocasión. hechos demuestran que fue insuficiente. Y los hechos demuestran que fue insuficiente también porque no tuvo quórum. Lo que digo es que esta tendría que haber sido una iniciativa colegiada, abrazada por todas las y los ministros y abrazada por más magistrados. O sea, lo que siento que falta en el aparato de impartición de Apoyo al justicia interior, es lo que es asumir las dificultades con las que opera y más que defender privilegios o fideicomisos, porque al final el pleito es por dinero. Pero los trabajadores Bueno, dicen que esos fideicomisos... es un puñado de trabajadores. ¿Cuántos son? Siempre los que salen a las calles son un puñado. Bueno, pero son un puñadito. Cuando salen 100,000 maestros a protestar,
asumimos que es un gran movimiento, aunque no salgan los 8 o 9 millones de maestros que hay en México. Pero fíjate las cifras, 100,000 Sí. maestros versus 90 trabajadores, 100 trabajadores, No, que tienen una ayer capacidad. eran mucho más de 100, ¿eh? En los diferentes lugares eran En cuanto mucho más. empiezas a analizar el efecto de la cancelación de los fideicomisos, te das cuenta que los intereses de los trabajadores no están en entredicho, no están siendo amenazados. No están siendo amenazados en absoluto, no se afectan ni las prestaciones ni los salarios. Ellos dicen no se- que sí, lo que hemos escuchado lunes y martes. Ellos dicen que Dicen sí, que sí. y los hechos demuestran que no, y el análisis presupuestal hubiera sido de parte de Morena y en general del gobierno federal muy torpe presentar una propuesta que vulnerara los intereses de los trabajadores. Hubiera sido muy torpe, hubiera sido muy fácil de tumbar, hubiera provocado una inconformidad brutal en la base. ¿cierto? No está siendo así. Vamos Estos a son ver. intereses de otro tipo los que se están Es moviendo. gente movilizándose y manifestándose. Sí, y tienen 2 días. y tienen Nosotros no lo además reconocemos, no tienen sabemos además quiénes toda son. la libertad para hacerlo y todo el respeto ¿Cómo? para su movimiento. Sí, sí. Simplemente hay razones que se les dice, analicen y vean qué se está afectando. Y el análisis de los fideicomisos muestra que no se afectan los intereses ni la operación de la Corte, sino un esquema de privilegios indebidos. Vamos. Indebidos, de eso hablamos. Y analizando los resultados del trabajo actual, los beneficios que obtiene García Luna, Cárdenas Palomino. Son juicios. Son juicios. Son Son donde juicios no necesariamente donde- la parte acusadora tiene la razón. Donde yo ¿Por qué? insisto Con en García que, Luna o con cualquier ciudadano. pero insisto que el poder siga inclinando la balanza en México, cualquier tipo de poder. Y digo poder político, poder mediático, poder económico y poder criminal. Inclinan la balanza de la justicia en México. Y de eso tenemos que estar muy conscientes. Aquí se evidencia es un gran personaje de la Cuarta Transformación, don Epigmenio Ibarra. Aquí esta última parte es ofensiva, la de Ciro. Una cosa es la ley, otra cosa es la justicia. Él está diciendo que pues, García Luna, si tiene razón, pues tiene razón. Pues ok, la ley, así como le gusta a la derecha, la ley es la ley. Pero y la justicia, como dijo Obrador, declaran culpable a García Luna y a las horas, no sé cuánto, le liberan los millones de dólares a Pereira, la esposa de García Luna. Pues eso a lo mejor es ley, pero no es justicia. Tienes que tener criterio. Y como dice, son bien pagos, les pagan muchísimo dinero, son de los más caros del mundo, ganan más que los brasileños, ganan más que los estadounidenses, ganan más que Francia, los ministros. Estoy hablando de la Suprema Corte. ¿Cómo es posible cuando a una cuadra de la Suprema Corte de Justicia de tu estado, del que sea, hay gente niños vendiendo chicle en la calle y ganando dinero, 400 millones para comidas, cambian de vajilla cada año? Yo creo que ni Carlos Slim cambia de vajilla cada año. ¿Por qué? Porque Carlos Slim conserva ese dinero para reinvertirlo. Pero estos señores, ¿qué van a saber de finanzas? Si siempre cae del cielo el recurso público. Se sienten ofendidos, atacados. No, es justicia, porque somos una revolución pacífica. Y como bien lo explicó López Obrador en la mañanera, cuando lo provocaron, a alguien en la prensa, alguien le gritó: oiga, usted tiene poder de veto, usted tiene el poder ejecutivo para cambiar todo por su propia mano. Dijo Obrador: no, porque voy a jugar el juego de los conservadores. Quiero hacerlo todo legal. Es un genio López Obrador. Revisa la frase: quiero hacerlo todo legal. ¿Te acuerdas tú de los hospitales privados que el gobierno, no Obrador, el gobierno mexicano tenía que pagar hasta 80,000 millones de pesos, un precio de más se pagaba? Porque una cosa es pagar renta por, no sé, un hospital, no sé, 5 millones, pero pagar miles de millones por renta, y los de la derecha decían: es legal. Y Obrador decía: es legal, pero no es moral. Entonces ahora los provoca, igual con las cárceles privadas de Calderón, que se las entregó a 8 privados, costando unos 35,000 millones de pesos hasta el 2030 y tantos, y después iban a pasar a manos de los privados. Eso es bajarse los pantalones y ser entreguista. A eso nos referimos con ser entreguista. Entonces Obrador quiere hacer todo legal para que los de los rancios conservadores no digan: no, hubo ilegalidad. No, señores, les mostramos el documento, todo fue legal, aprobado en la Cámara de Legisladores, apoyado por la mayoría de los mexicanos.
para que ellos no salgan con la excusa de que hay tiranía y autoritarismo. Vamos a jugar el mismo juego que ellos, como dijo Obrador. Y van a decir los de la derecha, pues es legal pero es inmoral. Ahora sí ya me estás entendiendo. La diferencia es que aquí no fue inmoral. Aquí es moral porque te digo, no puede ser que en un país con tantas carencias como México, un niño en la sierra no tiene acceso a la educación, pero esos señores, seguros privados, gastos médicos privados, prebendas, privilegios, bañados, colmados de atenciones. Por ejemplo, como dijo Vilchis en la mañanera, eso es ofensivo. Tú cuando te pasa algo en tu casita, tienes ahí una filtración, tu techito de tu tejabán se te cae, una bardita se te cae, un pedazo de block, pues tú tienes que pedir prestado o sacar de donde no hay para resanar eso, reparar. Ellos no. Ellos apelan, acuden al fondo y nosotros de nuestros impuestos tenemos que pagarle porque su cerca se cayó, que porque su patio se quebró el pavimento y hay que arreglarlo. No estoy jugando, ni Vilchis tampoco está jugando, es en serio. Si hay que pintar un anexo o el garage de uno de los magistrados, tenemos que pagarlo. Aparte de que ganan cantidades fabulosas de dinero, todavía tenemos que pagarle. Como dijo Obrador, si se quieren hacer ricos, váyanse a un despacho de la iniciativa privada, pero no aquí. En el gobierno de la Cuarta Transformación no es para venir a hacerse rico. Esa fue nuestra opinión. Tú tienes la última palabra. Hasta luego.